Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a analizar lo que viene siendo la lógica del masista. La lógica del masista y la lógica del dictador. Pero antes, escuchemos un mensaje bastante interesante de personas que tratan de hallarle lo razonable, lo lógico, el sentido común a las personas que pertenecen a las filas del MAS. Y lamentablemente creo yo que esas esperanzas caen en un saco hueco. Pero hey, no nos adelantemos, eso va para el final. Y escuchen atentamente el mensaje hacia los masistas. Es un elemento altamente tóxico, dice este informe digital, querido Miguel. Así es, Nico, es lo que decía. Mira, es peor de lo que yo tenía la noticia de que éramos el segundo. Tú nos das cuenta de que ya hemos pasado al primer lugar. Y eso es terrible. Y otra vez, ¿no? La devastación de nuestro medio ambiente es algo que tiene que estar en la agenda pública. O sea, el gobierno no cree en el medio ambiente, no cree en los indígenas, porque destrozar el medio ambiente es destrozar el modus vivendi de cualquier cultura originaria. Entonces, nuevamente a los masistas, ¿qué cuernos estás defendiendo? ¿Qué estás defendiendo? ¿Un modelo económico mentiroso que hace aguas? Fíjense, y tú, masista, sabes bien, ¿cuándo te han pagado tu sueldo de diciembre? ¿Cuándo te han pagado tu pega de diciembre? Hasta el 10 de enero no habían pagado en la mayoría de las instituciones públicas. Ya no hay plata. Porque la mentira, siempre fue una mentira ese modelo, ya, pero digamos que tú sigues creyendo que es verdad. Te doy el beneficio de la duda. Te hablo a ti, masista. Ya. En estos momentos, ¿Un modelo en La económico Paz tiene que ser a costa de tu libertad? ¿Tú realmente crees que hay unos iluminados destinados a gobernar y quieres que te gobierne un tirano? Un tirano que hoy te está dando pega. Pero el rato que no pueda pagarte, y ya sea que no te paga o que te vota, y tú protestas, te va a dar palo. Y te va a meter a la cárcel antes que a mí, porque vos vas a ser traidor para ellos. Así están los nicaragüenses. Entonces, ¿qué cuernos estás defendiendo, hermano masista? ¿Realmente vale la pena vender tu dignidad, la libertad de tus hijos, de tus padres, de tus hermanos, de tus vecinos, de tus familiares, de la gente que quieres, por tu peguita? ¿Y realmente estás defendiendo algo más allá de tu peguita o de la prebenda de lo que te están pagando? ¿Una revolución democrática cultural? ¿En qué? ¿En qué está eso? Trata de ponerte un ratito a ver, si no tuvieras tu pega, si no tuvieras la prebenda que recibes, que solo tú sabes, ¿qué de bueno le ves a este gobierno? ¿Qué de bueno le ves a que nos quiten la libertad de esta manera? Reflexiona, hermano masista. Son minoría. Claro, tienen la fuerza de la policía, de las Fuerzas Armadas, del dinero, de la corrupción, de todo. Pero son minoría. Y están matando la patria, estás matando tu propio hábitat. Porque cuando un país pierde su sistema de justicia, pierde sus instituciones, es la ley de la selva. Es ahí donde escapan. ¿O conoces tú, masista, a alguien que escapa a Cuba? ¿O conoces a alguien que emigra a Venezuela? ¿A dónde van nuestros emigrantes bolivianos? Al imperio, ¿no ve? A Estados Unidos. Es ahí donde más emigrantes tenemos. O a Europa, que viven en estas democracias occidentales. ¿Por qué nuestros compatriotas, y debes tener parientes, no se han ido a Cuba o a Venezuela? ¿Te has puesto a pensar? ¿O te has puesto a pensar cuando cayó el muro de Berlín? ¿Para qué lado corría la gente? ¿Corrían del lado comunista al lado democrático o al revés? ¿Corrían de Alemania federal, democrática, capitalista, si quieres, hacia los países socialistas, si ya cayó el muro? ¿Hacia dónde iba la gente? Pregúntate eso. Y deja de ser tan indigno, y discúlpame, pero tan estúpido, para mantenerte en esa posición, de hacerte el harakiri, a mediano plazo, porque ni siquiera es a largo plazo, de quitarle el país a tus hijos.
Agradecemos muchísimo a Miguel Roca por habernos regalado estos minutitos. Tengo N mensajes que nos están escribiendo, N mensajes que empezamos a recibir. Guichi Jiménez dice, las dinamitas y otros artefactos explosivos al reventar dejaron la avenida Vallivian a oscuras. Los policías apoyando, dice, en honor a la verdad yo no vi explosiones de cachorros de dinamita. Tal vez, no sé, pero yo no pude ver aquello, solo petardos. No sé si tú viste algún cachorro de dinamita, Miguel, o... Bueno, no sé cómo se ven, ¿no? Pero sentí detonaciones. No, pero la explosión, ¿sentiste? Sí, la explosión sí. es mucho más fuerte, ¿no? Sí. Pero yo no vi, no sentí que habían cachorros sí de dinamita, sentí, sino eran petardos. Y he sentido las detonaciones de dinamita hace unos meses en la Mariscal Santa Cruz, que estaban unos mineros de Colquiri. Sí. Ahí la sentí cerca, entonces tengo esa vivencia y sentí algo muy parecido, sí. Wow. Los mensajes que llegan, ¿no? Felicidades por la puntualidad, nos dice al programa Guichi Jiménez. José Antonio Morales, los milagros existen, buenos días. Tío Nicolás Sanabria, un saludo desde Sao Paulo, nos dice ese mensajito. Buenos días, Nico y Gladys, desde Virginia, USA. Ayer fue el apogeo de los esbirros masistas con la protección de la policía, masista corrupta y cínica del gobierno dictatorial del canastas pusilámine, dice ese mensajito. Más mensajes, Efraín Mamani, el Estado plurinacional fracasó. En vez de unir el país se ha polarizado, dice. Y tengo cientos de mensajes a esta hora de la mañana. Ricardo de las Casas, cabildo y expulsión de los comunistas asesinos ya urgente, dice ese mensaje. Luz Arroyo, Nico, no olviden que el gangoso Gustavo Torrico está en el gabinete del tilín peligroso y terrorífico sujeto, dice ese mensajito. Miguel, te agradecemos muchísimo, un abrazo como siempre. Hasta siempre, a ver, no sabemos cómo va todavía a articularse esto de las movilizaciones, pero lo de ayer fue en todo el territorio nacional y marchas contundentes a nivel nacional, querido Miguel. El agradecido soy yo, Nico, un abrazo, ¿no? Y a la gente que nos escucha, creo que todos coincidimos, la indignación crece y a lo que más miedo le tenemos que tener es a no hacer nada. A eso es a lo que más miedo le tengo, a no hacer nada. Un abrazo. Miguel Roca conversando con nosotros aquí en el programa en otro formato. Ok, bien, señores. ¿Cuál es la lógica del masista? Y lamentablemente cuando uno trata de razonar con ellos, poco les importa. Porque de fondo, y esto lo digo porque tengo en mi conocimiento, digamos, de personas cercanas, conocidos míos, que están en las filas del MAS, no están ahí por ideología, están ahí por plata, están ahí porque hay una promesa, hay casi como un mito, y lamentablemente, es una pega inmerecida. Muchos de los que están en las filas del MAS no les importa el futuro de otro que no sea de su bolsillo. Ni siquiera, me atrevo a decir, ni siquiera el de su propia familia. Veamos el caso más claro. Evo Morales, que mandando desde Argentina, mandó a cercar ciudades, bloqueando oxígeno, alimentos, etcétera, etcétera. Lamentablemente, por una situación que se dio en medio de ese conflicto social, su hermana murió. Consecuencia de, bueno, ya saben de qué. Creo yo, por una consecuencia de las órdenes que dio desde Argentina. Se los voy a poner como un ejemplo, mira. El sueño de un masista es este. Pasar de ser un tiracuetes, ser un agitador, ser un violento, ser un prepotente, ser alguien que obedece órdenes lanzando cuetitos, a ser ministro. Ese es el sueño
bastante lamentable que aspiran muchos que se enlistan en las filas del MAS. Repito, no les importa el futuro del país porque les importa más su propio bolsillo, no les importa el futuro de sus hijos porque si ellos lograsen una perpetuidad de un trabajo inmerecido como lo es, y cree Eduardo del Castillo que va a estar ahí por siempre, pues van a asegurar el bienestar, entre comillas, de su estirpe, ¿no? De su descendencia. La lógica del masista de muchos es esta. De muchos que aspiran a esto, a este lamentable sueño. Pero, por otro lado, hay muchos que no aspiran a esto. Hay muchos que se conforman con un cargo bastante más bajo, con un puestito bastante más de godín, como por ejemplo Reinaldo Ezequiel. No sé si ustedes se acuerdan ese problema que tuvo Reinaldo, ese accidente que tuvo, donde arrolló a una menor de edad. No se sabe mucho del caso tampoco, pero él está libre. Y no sé si vieron dónde vivía él, porque eso se vio en las cámaras, eso salió en las noticias. Y se ve que Reinaldo Ezequiel tiene unas raíces muy humildes, bastante humildes. Y muchos masistas forman parte de ese lugar de donde provienen muchos. Y por cierto, no lo digo porque yo sea alguien de la clase acomodada y no. Mi familia también tiene esos mismos orígenes humildes, pero hay una clara diferencia con respecto a quienes esperan cumplir un sueño, esperan ganarse su macabra lotería de volverse un tiracohetes a ser ministro, y es que muchas familias prefieren trabajar y sudar la gota gorda, prefieren trabajarla año con año, sufrirla y lograr un patrimonio decente, lograr algo que está por encima del promedio nacional. Pero eso requiere esfuerzo, un esfuerzo que muchos tristemente no quieren hacer. Este es un camino bastante más placentero, bastante más fácil, y optan por esto. Y muchos aspiran a esto. La lógica del masista es: mientras me sostengas mi modus vivendi y quizá logre yo aspirar un poquito más, pues te voy a ser leal a ti. Y ahí entra el adoctrinamiento, y ahí entra el darle migajitas al pueblo, darle migajitas a aquellos que aspiran a ser un Eduardo del Castillo, para mantenerlos con la expectativa, para hacerles creer que lograrán algo más. Pero si tú tratas de razonar con un masista, creo yo la mejor lógica sería esta. Puedes tener o creer tener la representatividad que tú piensas que tienes, porque no son ni indígenas ni originarios los que están en el poder. Pero mira cómo está Bolivia. Mira cómo están los departamentos donde gobierna, entre comillas, el masismo. Ve tú a esos pueblos donde el alcalde es masista. Y lo han sido por más de 10 años, 14, 15 años. ¿Qué han logrado? Han mejorado su pueblo, han mejorado la ciudad, han construido algo que no sean canchitas. ¿Y cómo están 14, 15 años después? ¿Mejor? ¿Igual? Y compara tú eso con aquellos departamentos, no necesariamente opositores políticos, pero con esos departamentos que no tienen la ideología masista en su haber. Han mejorado, han prosperado, se han estancado, y ahí encontrarás la respuesta. Y probablemente en la lógica del masista puedas ilustrar un poco de verdad. Y es que los líderes, y aquí viene la lógica de los dictadores, en la lógica del dictador está utilizar a la gente humilde y trabajadora, darles una aspiración
para que ellos sueñen con eso. Prometerles que de aquí a cierto tiempo tú vas a lograr un montón de cosas, pero a fin de cuentas lo único que haces es enriquecerte. Como la riqueza tan repulsiva, tan grotesca, tan inmerecida de Fidel Castro, que lo gozan por supuesto sus nietos, o la hija de Hugo Chávez, o los hijos actualmente de Luis Arce, de Evo Morales, bueno, los hijos que reconoció Evo Morales, porque recordemos que él es un triste sinvergüenza amoral, y ellos están bien contentos, campantes y con los bolsillos bastante bien llenitos. A diferencia de ti, persona que tira cohetes, que te prometen ser un ministro de aquí a un tiempo, estás igual que hace 14 años. Simplemente te utilizan. ¿Para qué? Obviamente, para mantener el poder, para ser otro Fidel Castro. Señores, por favor, déjenme su opinión, su comentario. Muchísimas gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla. Un saludo y que, por cierto, otro sueño, mira tú, otro ejemplo que se me acaba de ocurrir es Lidia Patti. Sí, obedece, se servicial, agacha la cabeza, lee el libretito que te damos cada semana y te podemos reconocer con algo más adelante. Promesas que son la zanahoria de los burros de carga que sostienen una dictadura. Nos vemos en el siguiente video.